Pero Andrés, la verdad es que él ganó con el 56% y ha hecho los cambios constitucionales, la desaparición o renovación del Tribunal Nacional, de la Asamblea, que desapareció el Senado y la dejó unicameral, en fin, una serie de cosas. Vamos, admíteme que diga así, ¿no? Pero democráticamente el voto le ha permitido o le permitió hacer ese tipo de cosas que a nosotros como que nos llaman la atención. Sí, y también en eso ha influido mucho, por ejemplo, la división que ha tenido la oposición desde siempre, porque la oposición, en lugar de haberse articulado, unido, digamos, en pos de evitar el desmantelamiento del aparato democrático en Venezuela, pues en realidad lo que ha hecho ha sido dividirse, como lo estamos viendo justamente en estos días, entre los que quieren una reacción más dura, más energética, exactamente, más de choque y confrontación con el gobierno, como es el caso de Leopoldo López, por ejemplo, y los que quieren una vía más institucional, ¿no?, para salir de esta crisis, que es como, por ejemplo, el caso de Enrique Capriles. Pero corrígeme, por primera vez en mucho tiempo se unió la oposición venezolana en las últimas elecciones, cuando fue Nicolás Maduro a buscar la presidencia a la muerte de Hugo Chávez. Hugo Chávez, que se cumple mañana, por cierto, un año. Exactamente, cuando gana el presidente Chávez en una jugada muy bien calculada, porque es posible que en esas alturas, en la segunda mitad del año 2012, pues ya se calculaba la gravedad de la enfermedad del presidente Chávez, entonces ya se sabía un poco por dónde podía llegar a ser el escenario de su situación en lo personal y por ende del país, por esta unificación del país en la figura presidencial. Gana ampliamente las elecciones, digamos, no con la fuerza de antes, pero aún así mantiene una holgada victoria. Cuando ya fallece finalmente y se declara oficialmente su muerte, que hay quienes dudan que si fue el 5 de marzo del año pasado o si fue antes, en fin, hasta que se tuvo certeza de qué es lo que iba a suceder ahí, qué es lo que iba a pasar, pero formalmente, digamos, es el 5 de marzo, el que es el día oficial de la muerte de Hugo Chávez. Cuando ya se declara oficialmente su deceso y se convoca una nueva elección en donde compite el entonces vicepresidente Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro no es Hugo Chávez, no tiene esta popularidad, no tenía este carisma, a pesar de que es un hombre pues risueño, digamos, con cierto toque, no es Hugo Chávez, ¿no? Inteligencia. Pues eso es algo muy discutido, yo creo, porque uno analiza, digamos, los casi 14 años que estuvo Hugo Chávez en el poder y uno ve la astucia en operación. La astucia para desmantelar, por ejemplo, el Senado, ¿no?, que es lo que le daba fuerza a los gobiernos estatales en Venezuela. Venezuela es una federación igual que nosotros. El desmantelamiento de los partidos políticos o cooptar a los líderes opositores en el gobierno a partir del dinero que le generaba la renta petrolera. Las aventuras latinoamericanas de estar subsidiando a Nicaragua, a Ecuador, a las FARC. Las FARC, la deuda del gobierno de Argentina en esta crisis terrible que tuvieron a principios de la década cero, de la década pasada, estar comprando deuda argentina y con eso ganarse el favor y la opinión favorable de los Kirchner en Argentina. Entonces es todo un aparato que monta Hugo Chávez dentro y fuera del país, que en un año Nicolás Maduro pues no ha podido ni siquiera emular, ¿no? Pero Manuel Ocampo, Universidad Panamericana, ¿de dónde nace este movimiento? Vamos, ¿cuál es el origen de decir, ojo, nomás menciono dos detalles? Cuando el frustrado golpe de Estado que mandó a la cárcel al señor Hugo Chávez, en la cárcel le hicieron un pabellón especial y hizo un monumento a Simón Bolívar y platicaba con Simón Bolívar y lo movía y movía la estatua o qué sé yo de Simón Bolívar. Y ahora tenemos un presidente, su sucesor, que habla con Chávez a través de un pajarito. Dime, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretar? Bueno, desde luego aquí hay varios factores que intervienen y hay factores de tipo social, de tipo político, de tipo económico, pero también religioso. Y el factor religioso en el caso de Venezuela, al igual que en toda América Latina, es muy importante. Yo creo que el papel de la Iglesia en Venezuela ha tenido ha sido un factor de mucho peso en lo que está sucediendo ahorita por el deterioro en los procesos de evangelización, la polarización que también hay dentro de la misma iglesia de alguna manera,
Y polarización me refiero a que, claro, es difícil enfrentarse en una situación como esta, ¿verdad? Que en donde ha habido además persecución ya antes, y entonces hay que ser prudentes, pero la prudencia, pues a veces es difícil manejarla, ¿no? Estamos hablando de un contexto en donde hay demasiado espiritismo, como usted mismo lo están diciendo, y donde hay superstición. Hay gente que incluso dice que Venezuela está así porque se ha alejado de Dios, porque no se ha dedicado a la brujería, a la magia, etcétera, etcétera, y por lo mismo va cobrando sus frutos. Esto tiene peso porque además, si también nosotros somos conscientes de que América Latina ha sido víctima de un brote de ideas de teología de la liberación, es decir, de ideas marxistas infiltradas dentro de la doctrina católica del Evangelio, que realmente no las acepta, ¿verdad? Porque ya hay muchos documentos que vienen, pero que sí esta parte ideológica ha ido permeando en la sociedad a través de las comunidades y del trabajo pastoral. Entonces nos encontramos una iglesia que también, sin querer a lo mejor, ha ido favoreciendo a este contexto, y mientras que otra, que es la iglesia católica, o sea, el mensaje oficial de la iglesia, que es el que vale la pena, pues va por otra línea, ¿no? Y ese fenómeno no solo se encuentra en Venezuela, sino en muchos países, y ha favorecido a los gobiernos. Ahora, otro factor importante también a los gobiernos de izquierda es el mismo capitalismo, los intereses internacionales que decía yo hace rato, de países que requieren mano de obra barata y explotación de recursos naturales. Entonces uno dice, ¿por qué ¿por qué ha brotado o ha crecido tanto esta ideología marxista de izquierda en toda América Latina y específicamente en el caso de Venezuela? Pues porque justamente es el caldo de cultivo para que después esos países que quedan con una educación muy deficiente, porque el problema educativo es fundamental aquí, con una religión debilitada e ideologizada, ¿no? Y además en la pobreza, pues son el contexto perfecto para que algunas potencias puedan tener esta mano de obra barata y estos recursos que les permitan seguirse enriqueciendo. Entonces también extraña a veces por qué no hay intervención, por ejemplo, de gobiernos que pudieran ser capitalistas y por lo tanto o democráticos capitalistas, y que pudieran contrarrestar esta situación, porque en realidad hay que ver si no se están frotando las manos para ver qué es lo que va a pasar ahí, y tener a lo mejor otra Cuba o otra China, más bien, una China más cercana, y que no tengan que pagar tanto por los transportes de los productos. Entonces, aquí hay factores de tipo educativo, de tipo religioso, de tipo ideológico, de tipo económico, de tipo político, o sea, es un problema multifactorial, y además que nos sirve mucho en esta reflexión para que los latinoamericanos veamos por dónde podemos nosotros ir atacando. Y yo creo que uno de las fuerzas principales para contrarrestar este tipo de situaciones son, por un lado, la educación, una educación en la realidad objetiva que supere estos sistemas trasnochados que son el capitalismo liberal, individualista, relativista, materialista, y el colectivismo comunista o marxista. O sea, ¿si hay vacuna? Ambos son, sí, hay un realismo y una postura realista, y una formación religiosa realmente también enfocada en lo que es la verdadera doctrina social de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa, Manuel, ¿me permites tantito? Me gustaría, regresando, tú que acabas de estar en Venezuela y que Andrés nos eche la mano, describir cómo se vive hoy en Venezuela. O sea, sí, ¿qué pasa cuando llegas a Caracas? Tuvimos la suerte también de estar ahí un par de meses. ¿Y qué es lo que ves, qué es lo que vives, y quiénes son estos grupos que están encontrados? Porque hablas del gobierno, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero están estos colectivos revolucionarios, que son grupos totalmente explosivos y están amparados y patrocinados por el pueblo, pero ya fuera de control muchas veces del mismo gobierno, y la clase media que es la que está en estos momentos ejerciendo, haciendo las veces de oposición, pero con esa incapacidad para unirse, para cohesionarse. Y esto como metáfora, como lección para países como México. ¿Por qué? De esto platicamos después de una pausa muy breve. Esto es Cara a Cara.